Bueno, lo primero quiero decir, no tengo miedo a equivocarme al decirlo, que ha sido el viaje natural más grande que he tenido en mi vida. Mi nombre es Bambú y vengo de Plutón. Acudí a vuestro planeta para estudiar a vuestra curiosa especie. Encontré en mi camino un aparato que me sirve para coleccionar instantes de mis aventuras. Congelando rostros humanos, encontré una herramienta tan poderosa de transmitir emociones que decidí quedarme aquí, en vuestro planeta, para comunicar un sencillo mensaje. Conectémonos. Desde hace unos cuantos años han llegado a mí una buena variedad de formas de alcanzar estados alterados de conciencia, y considero estas prácticas una vía para potenciar el autoconocimiento y el entendimiento de esta realidad que experimentamos. Existen vías rápidas para alterar la conciencia mediante el uso de diversas sustancias, pero últimamente he querido explorar algunas de las formas para conseguirlo tan solo con nuestro propio cuerpo, sin ser alterado por ningún tipo de planta o brebaje. Me puse así en contacto con un sufí. El sufismo es la rama más mística del Islam, y algunos de sus practicantes, llamados derviches, consiguen entrar en trance mediante un baile que consiste en girar sobre uno mismo durante largos periodos de tiempo. Esta ceremonia de danza meditativa es llamada sama y simboliza la ascendencia espiritual hacia la verdad, acompañados por el amor y totalmente liberados del ego. Me sonó tan bien que decidí unirme a un derviche para girar, y girando entré en un estado alterado de conciencia. Uno pierde la noción del espacio en que se encuentra, y pasados los minutos, comenzó en mí la sensación de estar desligándome de mi cuerpo físico. Se quedó en una sensación, pero pude entender perfectamente cómo mediante el baile uno puede liberarse del ego y conectar con lo divino. A través de mis investigaciones sobre el método de respiración Wim Hof, alguien me habló de la respiración holoscópica de Stalinggrof, uno de los fundadores de la psicología transpersonal. La respiración ha sido utilizada desde tiempos ancestrales como puente hacia estados alterados de conciencia entre chamanes, yogis y también entre los sufíes. Stalinggrof sentó unas bases para desarrollar una metodología de respiración, comprobando que una sola terapia de respiración podía equivaler a varios años enteros de terapia convencional. Decidí experimentarlo con mi propio cuerpo. Así me reuní con un grupo de amigos en una sesión de respiración holoscópica con percusión en directo. Una gran oportunidad para experimentar un buen viaje en compañía. Bueno, lo primero quiero decir, no tengo miedo a equivocarme al decirlo, que ha sido el viaje natural más grande que he tenido en mi vida. No lo había vuelto a experimentar de una forma tan intensa hasta ahora. La verdad es que el seguir respirando cuando ya he llegado a ese estado hace que continúes y empiezas a remover muchísimo, ¿no? Para mí ha habido algunos estados que eran parecidos a un sueño, que a veces veía imágenes muy claras, muy nítidas, y me da la sensación de no estar aquí, ¿no? Sino sencillamente como si no hubiese un cuerpo y estuviese flotando con la música. Al principio tenía un poco de miedo. Cuando he estado dentro lo he disfrutado muchísimo. Me ha parecido algo que quiero repetir. Es algo que se disfruta de todo el proceso y sobre todo pues, ya al terminar, cuando uno se queda tranquilo y empiezan a venir las reflexiones sobre todo lo que se ha vivido, es muy potente también, ¿no? De hecho, cuando ya me he quedado ahí relajado, me han empezado a brotar como lágrimas, mocos, he empezado a como una limpieza muy potente. Pero al hacerlo en grupo no solo que se amplifica, sino que también estás como acogido, ¿no?
estás como compartiendo. De hecho, en algún momento a lo mejor te pierdes y como oyes la respiración del de al lado o le sientes, ¿no? Pues te unes y te acompaña y eso se nota, ¿no? Se nota mucho que al final todo esto son prácticas tribales ancestrales, ¿no? Que ha hecho el humano desde las cavernas, ¿no? Y como método de terapéutico, ¿no? Yo la verdad es que he tenido una experiencia increíble. He podido sentir un orgasmo corporal, bueno, mente, alma, cuerpo, todo junto, ha sido como una fusión y eso, un orgasmo súper fuerte. Una vibración en las manos y en el pecho que nunca había sentido, como muy poderoso. Me ha encantado la experiencia, la verdad que un viajazo. Bueno, yo me he tenido que levantar y pasar la primera capa por la que he llorado como media sesión. Miki, ¿no? Que en un momento dado me ha llegado a tocar el hombro, ¿no? Como que me ha bajado un poco esa sensación tan fuerte, ¿no? Y cuando he pasado la primera capa me he podido tumbar, me he podido relajar. El cuerpo me vibraba, tenía como las muñecas hinchadas, ¿no? Las manos no me llegaban a tocar el suelo, ¿no? de la energía que se estaba moviendo detrás mío. Me he dejado fluir por el agua y he sentido como una sensación de agradecimiento por esta pedazo de sesión que te llevaba al cielo casi. Ha sido una sensación muy bonita y muy profunda. Yo os agradezco mucho porque para mí, de verdad, ha sido una cosa muy especial, un momento muy bonito. Entonces, claro, la experiencia es diferente de estar tumbado respirando a estar fuera. Yo estaba respirando todo el rato, yo os acompañaba. Procuraba moverme por las zonas para generar distintas sensaciones así acústicas y de alguna manera sí me sentía ahí muy conectado, ¿no? Con lo que, muy en la observación de cómo os veía. Me llamaba la atención, por ejemplo, pues si alguien paraba, me acercaba a incitar, o me llamaba la atención en los momentos de calma, digo, vosotras queréis más, os seguíais ahí. Bueno. Primero, cuando hemos empezado a meditar, ya creada la energía grupal, ha habido mucho que me apetecía sacar y he sentido emociones que a veces normalmente me cuesta mucho llegar a llorar. Y es algo que me encanta, pero creo que a veces tenemos barreras y nos impedimos sentir como debiéramos. Entonces, esta clase de ejercicios creo que hacen que los sentimientos salgan. Y luego durante la respiración he sentido como si toda esa información que tengo, por la experiencia que he tenido viviendo, como si de alguna forma se hubiese vaciado. Me he sentido como un vaso vacío dispuesto a aprender. Es como sientes la mente abierta, un espacio que se crea en tu interior enorme y eso permite que recibas, ¿no? Después de terminar hemos podido estar un tiempo meditando y esa meditación la he sentido mucho. Era una meditación que era distinta a la del principio, ¿no? Porque estás mucho más dispuesto, ¿no? Y mucho más presente. Así que todo ello hace que ahora me sienta muy bien y me parece una práctica que haría con cierta frecuencia. Así que muchas gracias a todos por participar también en ello y por compartir esa energía que me ha gustado mucho. Gracias. Me gustaría recomendar a cualquier persona probar esta forma de autoconocimiento mediante la respiración. Hay muchos humanos que tienen respeto a los psicodélicos o enteógenos por lo que pueda ocurrir en sus mentes. Es comprensible y una decisión sensata en muchos casos. Si sois una de estas personas y me estáis escuchando, os recomiendo encarecidamente que probéis con las respiraciones. Para mí es una forma muy accesible para todos de llegar a algunos de estos lugares donde las plantas sagradas son capaces de llevarnos. Aunque no sea el mismo tipo de viaje, para quienes ya las hemos probado, también es una vía para recordar. Es fácil organizar una sesión de respiraciones, juntándonos con varias amistades y juntos experimentar un viaje. Una de las grandes ventajas es que uno puede hacerlo y a la hora siguiente estar trabajando, estudiando o haciendo cualquier labor. Os dejo en la descripción del vídeo la página de mi amigo Tom, que compone música diseñada para hacer este tipo de respiraciones y que os servirá como guía si queréis hacerlo en casa. Buen viaje, amigos míos.